La Noche de los Tiempos, en Radio Luna, con Miguel Delgado. Esta noche, en nuestros pasajes de la historia, el enigma increíble del último El Dorado, el último que queda por encontrar, o uno de los últimos que queda por encontrar. Le llamaban así, el Dorado de la Antigüedad. Tartesos. El enigma de Tartesos, el misterio de Tartesos. Aquel que jamás se mostrará a los que le busquen. Tartesos, posiblemente el primer gran reino que hubo en nuestra península. La historia de Tartesos es una historia difusa, es una historia difícil de contar. Todavía muy pocos datos. Están aflorando ahora, estos días, estos años. Seguimos descubriendo, seguimos buscando. ¿Pero qué fue Tartesos? ¿Quiénes fueron los tartesios? ¿En qué se basó la cultura tartésica? Esta noche intentaremos contar algo, lo poco que sabemos. Bienvenidos al mundo increíble de Tartesos, ¿acaso la Atlántida? Los griegos ambicionaban conocer Tartesos. Los griegos creían conocer Tartesos. Los griegos hablaron y escribieron sobre Tartesos. Aquella civilización, aquella cultura, moradora del occidente europeo. Debemos remontarnos muchísimos siglos. La voz que ha resonado ahora por todos aquellos rincones del campo de Tejada es la voz inconfundible de Juan Antonio Cebrián, uno de los periodistas, escritores y todo un referente de la radio española de investigación. Emprendemos nuestro viaje desde Radio Luna hacia la Noche de los Tiempos y lo queremos hacer viajando a otro periodo. Busquemos una fecha en la cronología del mundo y aunque son muchas las que se puedan barajar, vamos a fijarnos en ese 1200 a.C., aunque según nos contó el gran geógrafo Estrabón, los turdetanos, que se consideraban herederos de los tartesios, manejaban leyes, manejaban escritos, manejaban tradiciones que se remontan 6000 años hacia atrás. En este sentido, debemos pensar en una cultura que nació hace ya casi 8000 años. Sobre Tartesos poco se sabe y mucho se lucubra. Hay quien afirma que fue una cultura procedente del norte de África u originaria de Grecia. Más tarde, Adolf Schulten, de quien contaremos cosas, dijo que los tartesos eran una conjunción de pueblos etruscos y cretenses. Pero ¿por qué no pensar que los tartesos eran aborígenes de este lugar, de este triángulo formado en lo que hoy día son las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, y que por cierto tantas alegrías está dando la arqueología? Sean bienvenidos, aquí comienza este especial de la Noche de los Tiempos, Tartesos, el legado que perdura. Hay secretos que han estado ocultos miles de años, realidades que escapan al mundo de la lógica, oscuros enigmas. Conócelos en la Noche de los Tiempos, en Radio Luna con Miguel Delgado. Si quieres contactar con la Noche de los Tiempos, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram. También puedes enviarnos un WhatsApp al 644-698-248 o enviarnos un correo electrónico a lanochedelosttiempos@radioluna.es.
Sobre Tartessos ha trascendido muy poco, pero es mucha la especulación que le rodea. Por este motivo, comenzamos nuestro viaje en busca de esta civilización y hemos llamado a la puerta de una persona que mantiene, a través de sus investigaciones, una estrecha relación con la cultura tartésica. Él es ingeniero agrónomo, abogado, diplomado en alta dirección de empresas, además de escritor de numerosas publicaciones relacionadas con la historia de Andalucía en el grupo Almozara. Exministro Manuel Pimentel, bienvenido. Muchas gracias por su amable invitación y muchas gracias por interesarse por esa parte tan hermosa y todavía desconocida de nuestra historia que es Tartessos. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué decide investigar sobre esta cultura tartésica? Bueno, yo más que investigar soy divulgador de las investigaciones que arqueólogos e historiadores han ido haciendo, porque desde pequeño me resultaba muy atractiva, ¿no? Ese rey Argantonio, que apareciera más de 20 ocasiones en la Biblia, que aquí la desconociéramos casi todo, ese personaje tan atractivo de Schulten que lo buscó en el Coto de Doñana, en fin, hacía que todo ello me resultara muy atractivo y han pasado los años y continúa manteniéndose el interés. Para comenzar situándonos, Manuel, cuando nos referimos a Tartessos, ¿qué era Tartessos? ¿Una ciudad, un reino, una cultura, una civilización? Vamos a ubicar muy simplemente Tartessos, en cronología, para simplificar y en número redondo. Tartessos más o menos se extiende desde el año 1000 a.C. hasta el 500 a.C., número redondo, ¿vale? Durante 400, 500 años, se extiende en lo que es el suroeste de la península ibérica, es decir, lo que sería el valle del Guadalquivir, Cádiz, el sur de Portugal y el sur de Extremadura, Badajoz por lo menos, ¿no? Sería un poco ese suroeste peninsular. Es un reino, en principio, así lo dicen las fuentes, porque tenían reyes y por tanto sería un reino, aunque algunos arqueólogos entienden que sería más bien una confederación de ciudades-estado, en fin, hay distintas opiniones. Pero el caso que visto desde fuera era un reino que tenía un lenguaje, se escribía, tenía una unidad de cultura y desde luego era rico porque dominaba el comercio del bronce, del cobre de Sierra Morena y del estaño de las Casiteras de Inglaterra, que negociaba con los fenicios primero y después con los griegos. ¿Se puede hablar de Tartessos como una cultura aborigen de esta zona, Manuel? Bueno, Tartessos tiene una onda, ahí hay también mucho debate, pero lógicamente Tartessos va a ser la simbiosis, la mezcla del mundo peninsular previo a la llegada de los fenicios con estos fenicios. Claramente una influencia fenicia muy evidente, no solamente en el comercio, sino en los gustos, en el estilo, en los dioses. Es decir, por tanto, la presencia fenicia en todo caso es muy destacada y muy determinante, pero probablemente lo que entendemos por Tartessos tenga un origen peninsular de gente de aquí, pues catalizada, hibridada, enriquecida por la sangre y la cultura fenicia. Ha hablado sobre la mezcla fenicia que muchos suponen a Tartessos, pero concretamente, ¿qué papel jugaron los fenicios en el origen de la cultura tartésica? Bueno, yo puedo contar lo que sí sabemos. Lo que sabemos es que los fenicios, desde el décimo milenio, aproximadamente el 900 y pico antes de Cristo, comenzaron a llegar y a establecer en la costa, pues establecimientos o factorías desde las cuales se negociaban con los autóctonos. Los fenicios tuvieron un rico comercio, con Tiro sobre todo, menos con Sidón, pero formaron grandes emporios y su gran ciudad fue Cádiz. Por eso decimos que Cádiz es la ciudad más antigua de Europa, porque se creó en torno al 1000 a.C. y por tanto tiene 3000 años de antigüedad. A raíz de ahí, ¿cuál fue la relación? ¿Hasta qué punto entraron los fenicios? Hay gente que entiende, arqueólogos y estudiosos, que realmente Tartessos es un reino fenicio prácticamente, porque lo determinan todo, incluso llegan a afirmar que el Carambolo es un santuario fenicio, y otros investigadores, bueno, creen que los fenicios es muy determinante, eso siempre, pero que realmente la base era más de gente indígena. Bueno, yo no lo sé personalmente, cito ambos extremos de las posturas que mantienen los estudiosos, pero a mis efectos lo importante es saber que aquí sí existió esa cultura que tiene una influencia en el mundo griego, a través nos llega muy evidente por los mitos, unos mitos muy hermosos. El propio Hércules vino 2 veces a Tartessos, ¿no? Que es muy, muy llamativo. En la Biblia aparece más de 20 veces y es también muy, muy destacado y hace que sea una cultura que hasta principios del siglo XX
se creía que pertenecía al mito y que la arqueología ha ido descubriendo que pertenece a la historia y que por tanto puede ser estudiada desde la ciencia y de la arqueología. Manuel estará de acuerdo conmigo en que gran parte de los descubrimientos que se han realizado sobre Tartessos tejen una especie de relación con monumentos de civilizaciones anteriores. Un ejemplo de ello es el Tesoro del Carambolo, que apareció muy cerca de un dolmen. Quizás eso no sea casualidad, lo que sí es evidente es que Tartessos se afinca en zonas donde existen minas. Le pregunto, ¿habría existido Tartessos sin sus minas? Normalmente los imperios o se alzan, o los reinos, son dos criterios: tiene que haber una unidad de religión, de política, de mensaje, de cultura, y sobre todo tiene una fuente de ingresos importante. Andalucía, o la hoy Andalucía, siempre fue rica en dos elementos muy importantes: agricultura y pesca, y por tanto ya en sí el gran valle del Guadalquivir es el valle más rico de todo el Mediterráneo, conjuntamente con el Nilo, ¿no? Por tanto, ya desde el Neolítico más remoto fueron naciendo grandes, o reinos o grandes unidades de poder político, como lo demuestran los dólmenes de Menga, los de Valencina o los de Soto. Si no hay una civilización, no hay dólmenes. Por tanto, Tartessos viene en un lugar ya donde había esa cultura centralizada o cuasi centralizada, que lo hay. Lo que le da claramente a Tartessos un diferencial son las minas, claro. Las minas es como cuando el petróleo empieza a ponerse en marcha, ¿no? Pues los países árabes que lo tenían se hicieron ricos. Claro, si a una zona con gran agricultura y excelente pesca, las costas de Cádiz, de Huelva, sobre todo todo lo de la pesca del atún, en fin, lo que ya las almadrabas, los salazones, etcétera, a todas estas riquezas naturales se le une el cobre y además un conocimiento de las rutas del estaño, pues verde con asas, ¿no? La riqueza que acumularon fueron importantes. Fíjate, el rey más conocido, que es Argantonio. Algunos interpretan que Argantonio tiene la raíz de Argentum y por tanto de plata, ¿no? El rey de plata o el rey de la plata, según distintas interpretaciones. Probablemente sea un apodo que los propios griegos le dieron para decir la riqueza del reino. Y desde luego, Tartessos no hubiera sido el que conocemos, quién sabe si ni siquiera hubiera existido, si no es por los fenicios, que venían a comerciar con muchos elementos, pero sobre todo con el bronce y el cobre. En la década de los 20, el arqueólogo alemán Adolf Schulten decide trasladarse a España para buscar restos de la primera civilización occidental. Para ello se traslada a Doñana y comienza una serie de excavaciones en busca de restos tartésicos en el Cerro del Trigo, donde aún hoy pueden apreciarse los vestigios de aquellos trabajos. Cerca de esa zona hoy hay quien asegura que se alzó la Atlántida. ¿Era lo que buscaba realmente Schulten? ¿Qué relación existe entre Tartessos y la Atlántida? No, bueno, son dos temas completamente distintos, la Atlántida y Tartessos. Schulten buscó Tartessos, ¿vale? Lo buscó en Doñana, él estaba convencido que estaba allí y no lo encontró. Schulten, cuando se iba por la Marisma y por Doñana a buscar el Tartessos, pues la gente de sus coetáneos lo tomaron por loco, ¿no? ¿Qué hace el loco este buscando una ciudad que es un simple mito? Hay una historia muy bonita. Schulten, su líder, admiraba mucho a Schliemann. El Liemann fue un empresario alemán que vendió toda su fortuna y se obsesionó con encontrar Troya. Y para encontrar Troya se basaba en la Ilíada. Él decía que la Ilíada no era un libro mito, ni era un conjunto de poemas inventados, sino que respondía a una realidad histórica. Y con Ilíada en la mano, siguiendo las descripciones, oye, pues Héctor estaba aquí, había una montaña, un río a tanta distancia de la costa. Bueno, se fue a la costa de Turquía, estuvo buscando, llegó a un cerro, dijo, aquí está Troya, y se puso a excavar y encontró Troya. En ese momento se descubrió o se demostró que debajo del mito muchas veces hay una realidad histórica. Por eso le pasó a Schulten, cogiendo los mitos de Tartessos, algunas descripciones de una oda de Avieno, de un marino romano que describía dónde estaba, pues se puso a buscarla. Entonces Tartessos era un mito, pero gracias a Schulten lo puso sobre la mesa de la arqueología.
pero no sería hasta el descubrimiento del tesoro del Carambolo en los años 50 del siglo pasado, cuando ya esto pegó un atabonazo tremendo, ya no se podía seguir ocultando más la realidad. Después de una aparición de un tesoro tan descomunal como el del Carambolo, ya no se podía ocultar durante más tiempo la existencia de ese reino que griegos y romanos ya habían cantado y que por tanto debería desvelarse el misterio histórico, y así se hizo, ¿no? La Atlántida es otra cosa completamente distinta. Tarteso es historia y es arqueología, ¿vale? Es verdad que un poco envuelta en el mito, pero es una unidad histórica. La Atlántida pertenece todavía al mito. Sabemos de ella por Platón, hay algunas fuentes egipcias también que hablan de un reino muy rico, muy antiguo en el occidente, pero a día de hoy todavía es un mito, no ha aparecido nada que avale su existencia, pero bueno, yo como escritor y como conocedor de que a veces bajo el mito y la realidad, quién sabe, o es posible desde luego que la Atlántida existiera y estuviera en la misma zona aproximadamente que ocuparía el posterior Tarteso, pero la Atlántida sería algo muy previo a Tartesos y desde luego en principio dos cosas distintas. Quién sabe, eso sí, si los tartesios fueron herederos de alguna forma de los antiguos atlantes, pero eso ya a día de hoy es pura elucubración y puro mito. Entre la mucha leyenda que existe sobre Tartesos, existen diferentes yacimientos que invitan a seguir el camino de esta cultura. ¿Cree que los santuarios de Guadiana, en concreto Cancho Roano o el Turuñuelo, son plenamente tartésicos o solo tienen influencia tartésica? Bueno, los excavadores que lo están haciendo, Sebastián Celestino y Esther Rodríguez, afirman con toda rotundidad, como antes lo hicieron arqueólogos precedentes, que son santuarios del final de Tarteso, es decir, del 400 y pico antes de Cristo, que de alguna forma el centro de Tarteso se desplazó por motivos que hoy desconocemos, probablemente una descomposición del reino, sequía, enfermedades, guerras civiles, en fin, no sabemos exactamente el motivo. El caso parece que se desplaza más hacia su frontera norte, que era el río Guadiana, y ahí aparecen dos santuarios. Existen más santuarios, los arqueólogos saben dónde están, pero no han empezado a excavarlos, que son absolutamente fantásticos, ¿no? Que son Cachorroano y el Turuñuelo, que tienen toda la emoción arqueológica, que están intactos en su interior con todas sus riquezas, porque los propios sacerdotes se encargaron de enterrarlo con ellas dentro, ¿no? Y por tanto es una auténtica máquina del tiempo. Los propios arqueólogos lo sitúan en el final convulso de Tartesos y desde luego me parece pues muy posible y una especie muy interesante tener en cuenta. En relación con los yacimientos arqueológicos, me gustaría preguntarle, Manuel, por Tejada la Vieja, situado en el término municipal de Escacena del Campo, en la provincia de Huelva. ¿Qué importancia tuvo Tejada la Vieja? ¿Conoce este yacimiento? Sí, lo conozco, lo hemos grabado para Arqueomanía. Ya fue difícil de entender cuando se empezaron las excavaciones, porque es realmente una ciudad importante y hoy se vincula claramente al periodo tartésico, aunque tiene alguna ocupación que pudiera ser anterior o posterior. Pero es entre Tejada la Vieja, Doña Blanca, Alcorrín, son las grandes ciudades, la propia Carmona, son grandes ciudades que está justo debajo de la actual ciudad de Carmona, son grandes ciudades tartésicas que parece que corresponden a esa edad, que tienen algunas, en fin, características comunes y lo que no está claro todavía es cuál fue la unidad política entre ellas, si funcionaban como ciudad-estado, como pequeños reinos, principados, o si había algo parecido a un poder central que las unificaba todas. Eso a día de hoy no lo desconocemos, pero lo que no cabe duda es que son ciudades del periodo tartésico y por tanto claramente englobables en Tartesos. ¿Por qué no se han encontrado grandes hallazgos en Tejada la Vieja, Manuel? ¿Cree que se necesitaría seguir las excavaciones para arrojar algo más de luz en la historia de Tartesos? Bueno, Tejada la Vieja ha dado muchos hallazgos, ¿no? Es decir, ha hecho una factura de ciudad muy importante, ¿no? Lo que pasa es que las ciudades, muchas de ellas depende cómo terminaran. Para que se encuentren muchas cosas tiene que ser un final súbito, de repente. Si una ciudad se va progresivamente abandonando, bueno, pues la gente se lleva todo, ¿no? Pensemos ahora mismo en cualquier casa de campo de estos cortijos que hemos abandonado, pues claro, los que vivían allí se lo llevaron todo, no van a dejar ni muebles, ni cuadros, ni figuras, ni joyas, ¿no? Se lo llevan todo y poco a poco va deteriorándose y da la sensación de vacío, ¿no? Pero bueno, quién sabe, tiene que haber, a día de hoy todavía en Andalucía, queda muchísimo por investigar y excavar y tiempo tendremos para que la arqueología vaya llenando pues los muchísimos huecos que aún existen, ¿no?
Y además estas cosas es bueno que sea la arqueología la que vaya demostrando y descubriendo lo que hay, ¿no? Tejada la Vieja es uno de los grandísimos yacimientos españoles y seguro que guarda muchas sorpresas aún para todos. Dos últimas preguntas, Manuel. ¿Podríamos basar la identidad andaluza configurada a través de los diferentes cruces de los pueblos que se han asentado en el sur de España en la cultura tartésica, por ejemplo, que fue la primera civilización de Occidente de la que tenemos constancia? Bueno, a mí el tema de identidad siempre me da mucho miedo porque querer definir en una sola cosa algo complejo no me gusta. No cabe duda que Tartés es una realidad histórica que ha configurado, bueno, es un mimbre más que hace la canasta que hoy somos, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, Andalucía es muy grande, Andalucía oriental no llegó a ser tartésica plenamente, tiene otros precedentes históricos, en fin, yo dejaría que es un mimbre más, mimbre que algo conocemos, que mucho desconocemos, pero que realmente si algo tenemos claro en Andalucía es que somos un pueblo afortunadamente muy mezclado, muy heterogéneo, muy variado, nos gusta nuestra propia complejidad y si de alguna forma se pudiera defender o postular una identidad no sería solamente de una mimbre, sino la mezcla de muchas, ¿no? Y una de ellas sería Tarteso, sin duda. ¿Cree que conoceremos más sorpresas sobre Tartesos en los próximos años? O sea, seguro, hombre, seguro. Ya de hecho, el turruñuelo es espectacular, ¿eh? Lo que va a descubrir del turruñuelo es muy espectacular, pero queda en la meseta de Asta Regia en Jerez, que está sin excavar, queda Tejada, nos queda Alcorrín, que está dando muchísimos resultados, nos queda mucha arqueología debajo de nuestros pueblos históricos, que tienen siempre un estrato tartésico, en fin, yo diría de 1 a 100 conocemos tan solo el 15%, es decir, que queda mucho por descubrir. Pues Manuel Pimentel, muchas gracias por su análisis y muchas gracias por asomarse a la radio local de Escacena del Campo. Muchísimas gracias por la invitación y por recordar este mundo tan interesante y atractivo que es Tarteso. Muchas gracias. Seguimos tras la pista de Tartesos y después del análisis de Manuel Pimentel, que tan amablemente nos ha atendido, quiero que nos sumerjamos juntos en la historia del yacimiento arqueológico de Tejada la Vieja, en Escacena del Campo, provincia de Huelva. Y lo hagamos junto a la doctora en arqueología, profesora en la Universidad de Huelva y miembro del grupo de investigación que ha desarrollado los diferentes proyectos muy recientes en Tejada la Vieja. Clara Toscano, buenas noches. Hola, buenas noches. Clara, desde tu llegada al yacimiento de Tejada la Vieja, el yacimiento se ha vuelto a poner en valor gracias al patronato entre la Universidad de Huelva, el Ayuntamiento de Escacena y la Asociación Cultural Escatiana. Me gustaría preguntarte qué proyecto ha sido el más importante de los últimos años y sobre todo qué datos ha arrojado los trabajos que has dirigido. Bueno, pues la verdad es que los trabajos más importantes, más interesantes, han tenido que ver realmente con la puesta en valor del yacimiento. Antes de la firma del convenio entre el ayuntamiento, la universidad y después al que se unió la Asociación Escatiana, ya sabéis que el yacimiento estaba completamente abandonado, había maleza, era imposible acceder a él, imposible, por supuesto, comprenderlo, las tareas de divulgación. Y gracias a este convenio, lo primero que se hizo fue adecentarlo, ¿no? Y quizás fue lo más importante, fue dignificar el yacimiento para ya después poder proceder a toda la actividad que se ha hecho. Uh-huh. ¿Y qué proyectos futuros le depararán al yacimiento de Tejada la Vieja? Bueno, eso es imposible saberlo, pero de entrada queda asegurada el mantenimiento y la conservación del yacimiento, la puesta en valor, queda asegurado con la firma de este convenio. Y por supuesto porque el ayuntamiento ha puesto el 100% de todo lo que está en su mano para ayudar a la universidad y para entre todos juntos conseguir
el objetivo final, que es la puesta en valor del yacimiento, de un yacimiento uno de los más importantes de su época a nivel nacional e internacional. Clara, ¿qué ha aportado Tejada la Vieja en clave nacional a la historia de Tartesos? Bueno, pues muchísimo. Date cuenta que Tejada la Vieja supone una caja única que contiene una ciudad que no ha sido construida posteriormente. Por tanto, es un pecio, ¿no? En tierra firme. Tiene una vida útil de 500 años de duración con sus más y sus menos, ¿no? Con periodos de crisis, con periodos de auge, y nos habla muchísimo de la vida de la sociedad, que al final también es lo que más nos interesa, más que la vida de las personas más representativas, la vida de toda una ciudad. En el año 2016, en el marco de los trabajos desarrollados en Tejada la Vieja, aparece una piedra sagrada de unos 2500 años de antigüedad. ¿Qué función tenía este objeto? Bien, sí, se ha interpretado como un betilo muy importante, su hallazgo fue muy importante porque es el primero que se encuentra en la ciudad de Tejada la Vieja. El betilo, en este momento, estamos hablando efectivamente del siglo VI antes de Cristo aproximadamente, tendría la función no de simbolizar el elemento sagrado, sino de ser un elemento sagrado en sí mismo. Sería un elemento religioso. Clara, desplacémonos ahora hacia Tejada la Vieja. Nos encontramos junto a la muralla que rodea todo el recinto. ¿Cómo accedemos? Porque hay diferentes teorías sobre el acceso a Tejada la Vieja. Bueno, ha habido un falso histórico durante mucho tiempo, en breve ya dejará de existir, que era un acceso que se abrió en los años 70 con los arqueólogos que intervinieron en ese momento. Querían comprobar cómo era la muralla por dentro y bueno, lo hicieron literalmente con una máquina, rompieron la muralla. Hoy en día el visitante cuando llega al yacimiento encuentra ese hueco y piensa, de manera lógica, piensa que puede ser la puerta de entrada. No lo es. Es un falso histórico que ya, como digo, va a ser arreglado en breve porque uno de los proyectos que lleva a cabo la universidad es el cierre de ese hueco. Y el acceso tendría varios, no solo uno, tendría uno en sentido norte-sur y otro este-oeste. Iría por el sitio, por el acceso más fácil. La vaguada tiene una pendiente que se suaviza en un tramo un poquito más hacia arriba de donde está ese falso acceso ahora, y es por ahí por donde se accedería. Coincide además que hay sendas torres a cada lado de ese acceso, de esa pendiente que se suaviza, y podría ser perfectamente 2 torres que estuvieran protegiendo la puerta de acceso a la ciudad. Uh-huh. Y en cuanto a su civilización, ¿podríamos denominarla como autóctona o vino procedente de, por ejemplo, el norte de África? Bueno, ese es uno de los debates más profundos en los que nos encontramos todos los investigadores sobre la protohistoria. Bueno, seguramente estaba poblada con población autóctona, con población local, a la que se sumó el elemento foráneo, el elemento oriental que llegó, el elemento fenicio que llegó y que aportó, entre otras cosas, la propia estructura de la ciudad, el propio sentido de la ciudad con su muralla, su urbanismo interno. Entonces, seguramente el producto de esa unión entre el elemento foráneo y el elemento autóctono dio lugar a la población de Tejada la Vieja. Clara, ¿fue una epidemia como la que estamos viviendo en los días de hoy lo que acabó con Tartesos? Bueno, eso es una propuesta que yo comento, que yo paso de puntillas en mi tesis doctoral, porque es una propuesta que todavía está lejos de estar confirmada. Pero bueno, como uno de los rasgos más característicos de este periodo, de esta crisis, ¿no? Podríamos denominar, es que desaparecen sus necrópolis,
pues podría estar relacionado con que hubiera un cambio en la mentalidad de la sociedad, que podría venir motivado por una epidemia como podría ser la malaria. ¿Por qué nos decantamos por la malaria y no por otra? Pues porque tenemos evidencia de que una enfermedad, una mutación genética que surge como consecuencia de la malaria se da en esta zona por primera vez en esa época, alrededor de finales del sexto antes de Cristo, principios del quinto. Y de ahí nuestra propuesta, pero ya te digo, es algo que está muy todavía en pañales. Clara, te pido ahora tu opinión. ¿Escacena es consciente del patrimonio que tiene? Sí, Escacena, hoy por hoy, sí. Hace quizás unos años, y esto es responsabilidad de todos, de los primeros de los arqueólogos que hemos trabajado ahí, porque no hemos dado a conocer lo suficiente el patrimonio que hemos estado investigando. Y hoy por hoy yo creo que sí. Se han hecho muchas actividades de difusión de Tejada la Vieja en estos años. Una de ellas fue que los colegios de Escacena y de Paterna visitaran todas las clases, visitaran el yacimiento. Previamente les dábamos una charla en el colegio y después los llevábamos al yacimiento a verlo. Hicimos también una exposición en el Museo de Huelva recogiendo todos los hallazgos, no de Tejada la Vieja solo, sino también de Tejada la Nueva. Y la verdad es que el resultado fue fantástico y la respuesta del pueblo fue genial. Se han dado también varias conferencias allí en el mismo pueblo y después la labor que está haciendo Escatiana es encomiable. Por tanto, yo creo que a día de hoy sí, la población y sobre todo de los más pequeños a los más adultos cada vez son más conscientes de ese grandísimo patrimonio que tienen. ¿Seguirá contando Tejada la Vieja con las subvenciones de las instituciones públicas de aquí a dentro de X años? Pues yo espero que sí, espero no solo que siga con lo que tiene, sino que lo aumente. Es un sinsentido que Tejada la Vieja no esté mucho más explotado, tanto a nivel de investigación como a nivel de turismo cultural. Son muchas las instituciones implicadas y hay varias propuestas de mejora para conseguir más recursos, o sea que esperemos que alguna de esas propuestas fructifique y podamos conseguir más fondos. Clara, no te robo más tiempo. Una última pregunta. ¿Cree que conoceremos más sorpresas sobre Tartesos en los próximos años? Sin duda, sin duda. Dense cuenta, de Tejada la Vieja hay excavado 1 hectárea. De las protegidas hay 6,5 hectáreas, pero nosotros creemos que hay un sector que también forma parte de la ciudad. En total, estamos hablando de una ciudad de unas 10 hectáreas, de las que solo conocemos una. Y de esa hectárea, además, solo se ha excavado su nivel superficial, los últimos 50, 100 años de vida. Es decir, tanto en profundidad como en extensión nos queda la mayor parte del yacimiento. Se hicieron unas prospecciones geofísicas, las hizo la Universidad de Huelva hace 2 años, y en la prospección geofísica de otras 2 hectáreas más de superficie, los resultados que arrojó fueron asombrosos. Una densidad urbanística espectacular. Clara Toscano, muchas gracias por acompañarnos en esta búsqueda de Tartesos y muchas gracias, por supuesto, por su análisis. A vosotros. Después de conocer más detalles históricos sobre Tejada la Vieja, permanecemos en este recinto para desvelar los misterios que encierra Tarteso y Tejada la Vieja. Para ello establecemos conexión con alguien que ha investigado, conoce y sobre todo ha escrito sobre Tejada la Vieja, el yacimiento arqueológico sobre el que reposa la fundación de lo que hoy comprendemos como la comarca del Campo de Tejada. Catedrático de la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Prehistoria y Arqueología, cuya línea de investigación está estrechamente relacionada con la arqueología en el sur de la península ibérica. José Luis Escacena, bienvenido. Igualmente, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿qué ha aportado Tejada la Vieja a lo poco o a lo mucho que se conoce sobre Tartesos en nuestro país? Bueno, pues Tejada la Vieja ha aportado
nada menos que la primera ciudad prácticamente excavada casi al completo que conocemos del mundo tartésico, que es la ruina de Tejada, precisamente. Una muralla impresionante y con un urbanismo que no se conocía antes en ningún sitio. Todos los demás yacimientos de época tartésica se conocen a escala muy reducida. El único que se conoce excavado casi en su totalidad o en gran parte es precisamente Tejada. Uno de los muchos misterios que envuelve a este yacimiento arqueológico es su entrada, la entrada al recinto. Tejada la Vieja fue un recinto amurallado por completo y siglos después aún no hay un acuerdo por parte de las personas que lo habéis investigado sobre la forma de acceso. A su juicio, ¿cómo se accedería al recinto? A ver, es que las murallas de esa época a veces no se han comprendido bien. Se construían con un cincho de piedra que servían de cimiento para unas paredes luego verticales de barro, de adobe, de tapial, y lo que se conserva es el cincho de piedra nada más. Todo lo demás se ha destruido con el paso del tiempo. Entonces, ese recinto de piedra inferior que servía de cimiento, aunque era aéreo, no era subterráneo, pues es lo conservado y lo que identificamos como muralla. Y las puertas no estaban en el cincho inferior, las puertas estaban en la zona de barro, de adobe, de tapial, de la parte más, un poco más elevada, lo que iba encima del cincho de piedra, que se conoce técnicamente como glacis. Entonces no es que falten las puertas, sino que las puertas estaban en la parte que no se ha conservado, de manera que se tenía que acceder a través de rampas, de terraplenes o de rampas de madera. Usted señaló en el artículo Murallas fenicias para Tartesos, un análisis darwinista, que la construcción de murallas está estrechamente relacionado con un asentamiento prolongado. En este caso, podríamos decir o pensar que Tartesos fue una civilización autóctona de aquí de la zona y desechar que fueron nómadas. A ver, Tartesos, hay un acuerdo generalizado en que vivían, en Tartesos es una formación política y social en la que vivían dos grandes comunidades humanas, digamos que juntas pero no revueltas. Unas eran los fenicios, que habían llegado hacia el siglo IX aproximadamente. La otra eran los que podemos conocer con el nombre de Turta y que serían los que luego darían lugar a los turdetanos, una vez acabado el mundo tartésico. Entonces, esas dos comunidades convivieron en el territorio a lo largo de unos 400 años aproximadamente, y de las dos tenemos parte de su comportamiento, de su cultura, de sus costumbres, de sus tradiciones funerarias. Un poco son dos mundos conviviendo en un mismo momento y territorio. ¿Qué le aportó Fenicios a Tartesos y Tartesos a Fenicio? Pues la verdad es que si no hubiera sido por el mundo fenicio, Tartesos no habría existido. Quiero decir que Tartesos se puede considerar la provincia más occidental de la colonización fenicia. Es decir, antes de que los fenicios llegaran a la Andalucía occidental y Andalucía en general y al sur de la península ibérica, pues no se conocía la vida en ciudades, había muy pocos habitantes, no se habían explotado las minas de plata. En general, pues estamos ante una sociedad prehistórica en la cual pues el mundo civilizado entendido como gente que vive ya en ciudades organizadas lo aporta en realidad el mundo fenicio. Uh-huh. José Luis, hay un edificio en Tejada la Vieja que captó su atención, quizás por su singularidad, con una arquitectura más limpia y ordenada que el resto de los edificios, y cuenta además con una orientación con respecto a los puntos cardinales muy precisa. ¿Qué función podría haber albergado esta edificación? Bien, ese edificio, que se ha considerado siempre un edificio importante, un poco centrado
en el urbanismo de la ciudad y que tiene varias dependencias dentro, tal, se ha considerado siempre un posible sitio sagrado, un posible templo, pero no hay restos arqueológicos que lo acrediten como tal. Entonces, un compañero mío astrónomo del Instituto de Arqueofísica, perdón, del Instituto de Astronomía de Canarias, César Esteban y yo, pues procedimos a medirlo astronómicamente a ver si a través de su alineación con algún punto del cielo, pues se le podría obtener más información. Tenemos el problema también de que ese edificio no sabemos bien exactamente su datación precisa, porque claro, Tejada duró varios siglos. Este edificio parece ser que quizá posterior al siglo VI antes de Cristo. Eso indicaría que es cuando ya la ciudad, digamos, no podemos considerarla ya tartésica, sino turdetana propiamente dicha, de un momento posterior. Y en época turdetana los edificios y el urbanismo se orientan normalmente en sentido norte-sur, este y oeste, que es lo que encontramos en ese edificio. Entonces, podría ser un edificio importante por su tamaño y su centralidad en el yacimiento, pero no tenemos restos que nos permitan acreditar con certeza si es un edificio de culto, si es un edificio civil o es simplemente una casa importante y grande del asentamiento. Uh-huh. Bueno, José Luis, la pregunta del millón y para la que muchos no tenemos todavía respuesta. ¿Dónde está la necrópolis de Tejada la Vieja? Pues la necrópolis de Tejada la Vieja habrá que buscarla. Quiero decir que se han hecho intentos de buscarla, pero no se ha localizado aún. Los dos grupos que vivían en Tartesos, que antes de los grupos étnicos que vivían en Tartesos y de los que antes hemos hablado, los fenicios y los tartesios propiamente dicho, esos dos grupos tenían costumbres funerarias distintas. Los fenicios enterraban alrededor de las ciudades. Entonces, yo tengo la esperanza de que algún día en algunas de las colinas de alrededor de Tejada, cerca de la ruta que conducía a la ciudad, aparecerá la necrópolis. La necrópolis correspondiente a la población fenicia, que era la población fundamental de Tejada. La población minoritaria, que era la perteneciente a los tartesios, esta gente tenía una tradición funeraria distinta. Normalmente quemaba a los difuntos y sus cenizas las arrojaba a los arroyos, a los ríos, y de hecho nos ha quedado muy poco señales, salvo que arrojaran algo más a los ríos y que luego hayamos tenido la suerte de encontrarlo. Por ejemplo, en la propia ría de Huelva se encontró, dragando la ría en los años 20 del siglo pasado, se encontraron muchas espadas de la Edad del Bronce que corresponden precisamente a las costumbres funerarias que tenía esa población, que era arrojar a los difuntos a los ríos, una vez ya incinerados, y con ello, pues con sus cenizas, pues arrojar también las espadas, los escudos, los cascos, todo lo que componían los ajuares de los guerreros y algunas otras elementos como por ejemplo fíbulas, que era una especie de imperdible que tenían para la ropa y otros objetos. Entonces la necrópolis de Tejada terrestre, la que correspondía a la población de origen oriental fenicio, que es la que explotaba fundamentalmente el mineral de plata procedente de Narcóllar y de los alrededores, pues esa necrópolis yo tengo la esperanza de que algún día aparezca, pero como esa población a veces utilizaba un sistema funerario de tumbas muy profundas, es posible que no haya quedado señales en superficie y no hayamos podido encontrarla. Eso sería lo mejor, que estuviera todavía oculta e intacta. Otra cuestión es que como hay en los alrededores muchas tierras agrícolas,
pues que si la necrópolis estaba más en superficie, pues entre el expolio que ha habido durante toda la historia y los trabajos agrícolas, pues prácticamente esté desaparecida. José Luis, le pido ahora su opinión. ¿Cree que en Tejada la Vieja se ha excavado bien? Mire usted, a ver, si me pregunta usted la opinión de cómo se trataba la lepra en época de Moisés, pues, y me pregunta cómo se trata la lepra ahora, pues evidentemente en cada época ha habido unos conocimientos que han llevado a una metodología distinta de tratamiento de las enfermedades. Pues a la arqueología le pasa exactamente lo mismo. La arqueología se excava en función de cuál es el método apropiado que en cada momento se considera oportuno y más correcto. Entonces, no podemos juzgar la arqueología del siglo XIX, ni la del XX y tal, con la arqueología de hoy en día. De manera que en su época se excavó bien y ahora, si excaváramos de nuevo, excavaríamos también bien. Pero en la época en que se excavó de forma distinta a como se excavaría ahora. En los dos casos, bien. José Luis, ¿cree que conoceremos más sorpresas sobre Tartessos en los próximos años? Por supuesto, claro que sí. Por lo pronto, posiblemente dentro de unos años se pueda encontrar pronto, yo creo que pronto, se pueda dar a conocer la capitalidad del mundo tartésico. Quiero decir que es posible que el Tartesos como capital esté encontrada ya. Hay muchos yacimientos arqueológicos de esa época cuyo nombre desconocemos y alguno de ellos puede ser Tartesos. Todo consiste en que los arqueólogos se quiebren el seso y la cabeza y busquen posibilidades de interpretación a sitios que ya están encontrados y que pueden ser incluso ciudades actuales de Andalucía, y alguna de ellas puede ser Tartessos. Es decir, a Tartessos no hay necesariamente que buscarlo con pico y pala, hay que buscarlo más en la mente de los arqueólogos y la interpretación de los datos que ya encontramos, que coger de nuevo picos y palas para excavar. Y que contemos siempre con la inversión pública que hemos contado hasta ahora. José Luis Escacena, muchas gracias por atendernos. Yo quiero darle a usted las gracias porque y acabar sobre todo recordando a un amigo entrañable que ya ha fallecido, ya no está entre nosotros y que tanto excavó en Tejada, el doctor Jesús Fernández Jurado. Así es. Dios lo tenga en el cielo. Quien, entre otras muchas cosas, situó a Tejada la Vieja en el lugar que se merece, dignificó ese Tarteso que durante años había habitado en el campo de la leyenda y, por supuesto, deja ese legado del que hoy seguimos aprendiendo. Para conocer más información sobre la investigación que realiza José Luis Escacena junto a César Esteban, establecemos conexión con Canarias para contactar con el doctor en astrofísica, que además es profesor del Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. César Esteban, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. En el año 2013, el profesor José Luis Escacena publica el libro Arqueología en el cielo, orientaciones astronómicas en edificios protohistóricos del sur de la península ibérica, y en el yacimiento arqueológico de Tejada la Vieja, José Luis y usted analizan los restos de un edificio que parece estar orientado de una forma muy precisa. ¿Está alineado este edificio con algún astro en concreto?
Lo que sí que pudimos comprobar es que está alineado de una forma bastante precisa con los ejes cardinales, o sea, es un edificio rectangular, alargado, con el eje mayor a lo largo de la línea norte-sur y también, unas paredes perpendiculares que están alineadas al eje este-oeste. Entonces esta alineación es bastante precisa. El hecho en ciencia nunca se puede dar nada por perfectamente conocido, difícilmente, ¿no? Lo que tenemos, el hecho es que está orientado bastante precisamente respecto a los ejes cardinales, con la precisión que se puede esperar con una construcción de este tipo, ¿no? De esta calidad y con los métodos que tenían antiguamente, o sea que es una precisión muy elevada. Hay que tener en cuenta que este edificio está dentro de una trama urbana donde hay otras orientaciones y este es prácticamente uno de los pocos que está orientado respecto a los ejes cardinales. Tú miras los planos, ¿no?, de los edificios de alrededor y ya la orientación parece que le da un poco lo mismo, ¿no? Se rompe esa regularidad, hay ejes que no son perpendiculares, con lo cual este edificio precisamente, este edificio singular es el que parece que llevaron más cuidado, ¿no? Entonces parece que hay una cierta voluntariedad de orientarlo. Lo que podemos decir con absoluta certeza, que está orientado hacia los puntos cardinales. Después, la relación de esa orientación con la salida del sol en los equinoccios viene refrendada por lo que se observa en otros yacimientos, ¿no?, más o menos contemporáneos o adscritos a esta cultura ibérica o preibérica, en que se encuentra que hay marcadores del equinoccio, o sea, estas montañas que además justifican también o están asociadas a esa orientación respecto a los ejes cardinales. ¿Me explico? Perfectamente. Que eso sí que parece estar relacionando esa orientación con un hecho astronómico, es el orto solar en los equinoccios. ¿Por qué? Porque hay montañas en el horizonte que están justamente en ese punto, ¿eh? Elementos los más llamativos, hay algunos yacimientos donde el rasgo más llamativo del horizonte es justamente la montaña por donde sale el sol, en ese día preciso del año. ¿Cuál es el proceso que sigues para determinar que un edificio con estas características sí mantiene una relación con los astros? Bueno, primero es medir bien la orientación, con lo cual pues hay que llevar aparatos de medida. Yo en mi caso, se pueden llevar distintos aparatos, pero en mi caso yo suelo llevar un teodolito, también una brújula magnética de cierta calidad. Y con el teodolito, lo que se puede hacer con el teodolito es medir bien, o sea, medir la orientación de cualquier cosa referida al norte geográfico. Porque, como me imagino que muchos sabrán, con una brújula tú puedes medir ángulos respecto al norte, pero ese norte es el magnético, que no coincide con el norte geográfico. Entonces da pues una diferencia que puede ser mayor o menor pues según el sitio donde estés y en la época donde midas. Entonces aquí siempre lo necesario es tener referidas las orientaciones respecto al norte geográfico. Entonces el teodolito lo que te permite es tomar medidas de orientación de elementos sobre el terreno, pero también medidas del sol, por ejemplo, a una hora determinada, donde tú sabes perfectamente su posición, y a partir de medir la posición del sol, tú después ya puedes pasar esos ángulos, o sea, cualquier orientación la puedes referir ya respecto al norte geográfico, o una magnitud ya absoluta. Imagino que su trabajo ha arrojado muchas respuestas en la investigación histórica, no solamente del profesor Escacena, pero ¿cuáles han sido los trabajos que más sorpresas le ha deparado? Bueno, ya llevo unos cuantos años, casi 30 años haciendo este tipo de cosas,
Y bueno, he visto muchas cosas realmente interesantes, ¿no? y llamativas. Pero, bueno, he trabajado en distintas zonas del mundo y en distintas culturas. Quizá la que más he trabajado ha sido sobre todo en la cultura ibérica del sur y del sureste español. Entonces, antes de que yo empezara a trabajar en esto, no había realmente, bueno, nadie había hecho estudios de este tipo en yacimientos ibéricos. A partir de los estudios que empecé en los años 90, pues he encontrado que un montón de santuarios y de lugares de culto de los íberos estaban orientados astronómicamente y especialmente hacia la salida del sol en los equinoccios. Hay yacimientos donde se producen cosas muy llamativas. En muchos de ellos lo que ocurre básicamente es que tenemos un templo o un santuario, un cierto edificio, que sus paredes están orientadas a los puntos cardinales y por lo tanto hay un eje que apunta hacia el este. La entrada suele estar apuntando hacia el este. O sea, están apuntando, por ejemplo, se podría interpretar, ¿no?, esa orientación como hacia el amanecer, ¿no?, en los equinoccios, porque el sol sale justo en el punto cardinal este. Pero es que además no solo eso podría ser a lo mejor simple casualidad o porque querían apuntar en los ejes cardinales sin estar necesariamente el sol involucrado, ¿no? Pero resulta que en muchos de estos lugares donde hay orientaciones hacia el este, resulta que también hay montañas en esa misma dirección geográfica por donde se produce el sol, o una montaña o una isla o un rasgo llamativo, topográfico del horizonte muy llamativo, por donde se produce el sol tiene una salida especial, ¿no? Por ejemplo, sale justamente por el pico de una montaña o por el pico de una isla. Entonces esas cosas son recurrentes en muchos santuarios ibéricos, con lo cual ya estadísticamente ya nos está generando pues una certidumbre, ¿no? Que los íberos tenían un culto con cierto carácter solar y que quizá una de las festividades principales fueran los equinoccios. Y César, ¿qué referencia astronómica pudieron tener en el siglo VI a.C. para alinear un edificio con tanta precisión? Pues, bueno, tampoco se necesita tanto. El hombre es capaz de hacer cosas que a nosotros nos parecen increíbles, ¿no? Pero bueno, no, tampoco se necesita tanto, es simplemente observar, ¿no? Se requeriría, pues, observación, cierta continuidad, estar observando durante un determinado periodo de tiempo, pues en este caso, si tienes suerte y el día del equinoccio resulta que te sale el sol y no está nublado, pues justamente en esa misma observación puedes determinar la orientación precisa desde el sitio donde quieres emplazar el santuario, ¿no? O observaciones continuadas, o que alguien en algún momento se haya fijado en que el sol sale por determinada montaña en ese preciso día y entonces ahí se elija poner el santuario. O sea, es simplemente tiempo y observar el cielo. Hay que tener en cuenta que aquella gente, o sea, hace 2000 años no teníamos ni calendarios, ni relojes, ni nada. Entonces la gente necesitaba ver el cielo y la posición y las fases de los astros para saber en qué momento estaba. Estaban mucho más familiarizados con el cielo que nosotros. A nosotros nos puede parecer algo muy llamativo, ¿no? Pero ellos seguramente estaban mucho más acostumbrados a verlo, ¿no? Porque necesitaban ver el cielo para saber en qué momento era su reloj, ¿no? Pues César, Esteban, muchas gracias por su análisis. Vale, pues nada, muchas gracias a ustedes por interesarse en el trabajo y en hacer este programa. La Asociación Cultural Escatiana lleva años acercándonos el patrimonio con el que contamos en el campo de Tejada. Para comprender la labor que realiza esta asociación cultural de voluntarios,
Nos atiende su portavoz, José Manuel Franco. Bienvenido. Hola Miguel, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, José Manuel, ¿qué labores desempeñáis desde la Asociación Escatiana en Tejada la Vieja? Bueno, pues principalmente en Escatiana nos dedicamos a difundir el yacimiento protohistórico de Tejada la Vieja, atendiendo, mejor dicho, a los fines de nuestros estatutos, que son el estudio, la defensa y la difusión y la promoción de los valores endógenos, culturales e históricos, también medioambientales, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, en definitiva, todo lo que tenga que ver con la cultura en Escacena del Campo y en la comarca histórica del Campo de Tejada. Entonces, nosotros básicamente a lo que nos dedicamos en Tejada la Vieja es a ponerla en valor a través del mundo digital, a través de la plataforma web tejadalavieja.com y a través de la realidad física, haciendo un sistema de visitas guiadas al yacimiento cada 15 días en la mayor parte del año. ¿Ha sido difícil volver a poner en valor el yacimiento? Bueno, no ha sido fácil porque Tejada la Vieja ha tenido idas y venidas, ¿no? Sobre todo a raíz de la desaparición del Servicio de Arqueología de la Diputación de Huelva, que es la actual propietaria del terreno donde se encuentra Tejada la Vieja, y con la liquidación de este servicio Tejada la Vieja entró en franca decadencia. También tuvimos la cesión, ¿no?, de Jesús Fernández Jurado, que era quien investigaba el yacimiento, y a raíz de este abandono, que todo hay que decirlo, es ilegal, porque Tejada la Vieja, como bien de interés cultural y atendiendo al decreto 212/2007 del 17 de julio, es de obligado cumplimiento su conservación, ¿no? Entonces, a raíz de esto, las asociaciones y colectivos locales de Escacena, pues nos pusimos en marcha para poner en valor el yacimiento y sobre todo hacer ver que estaba en peligro el patrimonio de Escacena y Tejada la Vieja por la decadencia a la que estaba sometida el yacimiento. Por ejemplo, ejemplos muy claros, la hierba estaba creciendo en los restos arqueológicos actualmente excavados y estaba levantando la mampostería. También, incluso dentro del yacimiento, nos encontramos bestias, caballos, ganado, que todo eso estaba haciendo del yacimiento un lugar prácticamente irreconocible, tal y como era años anteriores, ¿no? Entonces, a raíz de esto, en 2016 nos pusimos en marcha, levantamos la voz también gracias a diferentes partidos políticos, pues la Diputación de Huelva le cedió el yacimiento como propietaria a la Universidad de Huelva por unos años en concreto, no sé decirte cuántos, y sí que es verdad que a partir de entonces la Universidad de Huelva va a volver a investigar y va a volver a decentar el yacimiento con la colaboración del Ayuntamiento de Escacena y con la nuestra a través de un convenio tripartito para su difusión. Se firma ese patronato con la Universidad de Huelva a la cabeza, el Ayuntamiento de Escacena y la Asociación Escatiana. ¿Cómo ha sido esa coordinación desde entonces? Bueno, pues la verdad es que ha sido una coordinación básica, una coordinación, diría, simple. No hemos tenido mucho contacto, digamos, porque cada uno teníamos claro qué es lo que teníamos que hacer y en qué parte teníamos que hacer hincapié. La Universidad de Huelva, como digo, se dedica a la investigación arqueológica, con Clara Toscano a la cabeza. Ya creo que ha cambiado un poco el organigrama, y se dedicaba, como digo, se dedica a la investigación del yacimiento y a dirigir un poco las intervenciones que se hagan
También el ayuntamiento, por su parte, ayuda a la conservación del yacimiento y aportando materiales y mano de obra, y nosotros nos dedicamos a fomentar su difusión y a practicar ese sistema de visitas guiadas, que por cierto funciona muy bien y que aproximadamente cada 15 días pues trae a nuevos visitantes, y que no solo visitan Tejada la Vieja, sino que también se quedan en Escacena, en el municipio, y también logramos esto, que conozcan el pueblo. Si a esta hora, José Manuel, hay alguien que esté interesado en realizar una visita al recinto, ¿qué debe de hacer? Bueno, me alegra que me preguntes eso, porque hay gente que piensa que a Tejada la Vieja se puede acceder por libre y hacer la visita turística, digamos, sin una autorización previa o sin un guía, ¿no? Y esto no es así. Tejada la Vieja, como bien de interés cultural, sí que es verdad que por ley tenemos que abrir el yacimiento al público y tener unas horas básicas al mes para que este yacimiento sea visitado. Eso lo está llevando a cabo Escatiana. Escatiana es quien está gestionando este tipo de cosas y quien se encarga de hacer las visitas, pero una persona que vaya al yacimiento directamente sin una reserva previa con nuestra asociación o con otra persona autorizada no puede acceder al yacimiento, aunque esté la cancela partida, la reja partida, que es bastante habitual, y bueno, el yacimiento está, como sabéis, en el medio del campo y se puede acceder fácilmente, pero no por eso tenemos que hacerlo. Y me gustaría insistir en este tema porque ya hemos ido varias veces y nos hemos encontrado a visitantes dentro haciendo la visita por libre. Tejada la Vieja no está habilitada para la visita turística por libre. Puede ser peligroso no solo para el yacimiento y para los restos arqueológicos, sino también para la persona que se exponga a eso, ¿no? Además, también es considerable que la Guardia Civil o el Seprona puede multar, sancionar a las personas que entren de forma ilegal en el yacimiento. Y bueno, tomando un poco la pregunta original, si a esta hora alguien tiene la necesidad o le gustaría visitar el yacimiento de Tejada la Vieja, lo primero que tendría que hacer es, a través de www.tejadalavieja.es, entrar en esa plataforma, pinchar en visitar gratis y se le va a abrir una página donde se muestran las fechas disponibles en ese momento para concertar una visita gratuita, ¿vale? Escatiana ofrece una carta, digamos, de posibles modalidades de visita. Una de ellas es la que te comento, que es la visita gratuita quincenal. Sin embargo, si esta visita o las fechas, que son fijas 2 veces al mes, no se adaptan a las necesidades de esa persona, podría concertar una visita con la asociación Escatiana de forma privada, siempre y cuando se cumplan unas condiciones mínimas, como por ejemplo el número de personas, que debe ser un grupo considerable de 10 o más personas, y en este caso solemos pedir una donación para la asociación en concepto de molestias hacia nuestros voluntarios, ¿no? Y también incluso llegamos a ofrecer la posibilidad de no solo visitar Tejada la Vieja, sino también Tejada la Nueva, el yacimiento romano y almohade, y incluso la iglesia parroquial de Escacena, del Divino Salvador. Cuando hacéis los tours en Tejada la Vieja, ¿cómo lo organizáis? ¿Cómo organizáis la exposición que le hacéis a los visitantes? Bueno, pues lo primero que hacemos es establecer un punto de encuentro, un punto de partida. Normalmente suele ser en el propio municipio, en Escacena, en el parque municipal. Y de hecho ponemos como referencia la fuente, el monumento a la Virgen de Luna, y allí nos encontramos a una hora en concreto. Luego nos montamos cada uno en nuestros propios vehículos de locomoción, porque bueno, no existe una línea directa hacia el yacimiento, cada uno tiene que ir en su coche.
y ponemos rumbo hacia el yacimiento. Una vez allí hacemos una introducción, hablamos un poco sobre la comarca del Campo de Tejada, sobre Escatiana y sus funciones con respecto a Tejada la Vieja, y luego iniciamos la visita propiamente dicha, que suele durar entre 1 hora y media o 2 horas, depende un poco de la participación de los visitantes y sobre todo si después se quieren quedar un poco a ver los alrededores del yacimiento. Pues José Manuel Franco, portavoz de Escatiana y tesorero, muchas gracias por su análisis y por supuesto muchas gracias por la labor que desempeñáis desde la Asociación Cultural Escatiana. Muchas gracias a ti, Miguel, que sé de buena tinta que te has preparado muy bien este programa sobre Tartesos y sobre Tejada la Vieja y has traído a grandes profesionales, así que espero haber estado a la altura con todas las personas magníficas del mundo de Tartesos que has traído hoy a la Noche de los Tiempos. Llegamos al final de nuestro viaje hacia la Noche de los Tiempos y si hay algo que me queda claro después de conversar con todos los profesionales que de alguna manera u otra su labor esté relacionada con Tartesos es lo mucho que nos queda por aprender del legado que hoy perdura de esta civilización. Ha sido todo un placer poder acompañaros esta semana en la búsqueda de Tarteso y sirva de homenaje en nombre del equipo de la Noche de los Tiempos, de Radio Luna y de la cultura en general del Campo de Tejada a la civilización en la que hoy basamos nuestro linaje. Hasta dentro de 7 días.